neonatales. Dentro de las patologías quirúrgicas neonatales, lo que es importante es saber distinguir la diferencia entre emergencia y urgencia. Y no estamos hablando de emergencias neonatales ni de urgencias neonatales, sino estamos hablando en lo general. ¿Qué es una emergencia y qué es una urgencia? Entonces, cuando hablamos nosotros de una emergencia, primero deriva de la palabra latina emergente. ¿Qué quiere decir una situación de peligro? Que necesita una atención inmediata porque el paciente está en peligro la vida de él. Entonces necesitamos nosotros tomar conducta, hacer intervenciones, hacer acciones, porque ese retraso en la asistencia médica puede tener una consecuencia fatal. Y cuando hablamos de consecuencia fatal, podemos decir que puede llegar a la muerte o tener secuelas graves. Entonces nosotros tenemos que determinar qué es una emergencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, les decía yo al anterior grupo, una emergencia que es un paro cardiorrespiratorio. Yo tengo que tener toda la capacidad para saber atender un paro cardiorrespiratorio, hacer una reanimación neonatal, saber los pasos de una reanimación neonatal. Ahora, ¿qué es una urgencia? Viene del latín urgentia y que significa caso urgente. También es una situación clínica, pero que eso nos permite que podamos estabilizar al paciente durante 24 horas o un poquito más. Entonces, significa que el paciente no está en peligro de muerte. ¿No es cierto? Que nos da tiempo para que nosotros clínicamente lo estabilicemos al paciente. Ahora, tenemos dos organizaciones, la Organización Mundial de Salud y la Academia Americana. Ya, entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de Salud referente a estas dos terminologías? Urgencia, condiciones que requieren atención médica en horas o minutos para evitar deterioro. Emergencia, condiciones potencialmente mortales que corre el paciente peligro de muerte, ¿no es cierto? Y que requiere atención ya. En ese momento se tiene que hacer la intervención. ¿Qué dice la Academia Americana? Dice, establece que problemas de salud que requieran atención pronta, pero que no ponen en riesgo inmediato la vida. Lo mismo, pero con otra narrativa, ¿no es cierto? Eso significa que tenemos que estabilizar al paciente. ¿Qué es una emergencia? Enfermedades o lesiones graves que requieren atención inmediata en un servicio de emergencia hospitalaria, que se debe hacer la intervención al minuto, al instante, porque el paciente se nos muere. ¿Cuáles son las patologías quirúrgicas neonatales? Va a depender del órgano que lo afecta. Así tenemos las vías aéreas, donde tenemos la atresia de Comanas, que también la atresia de Comanas la podemos diagnosticar en el momento del nacimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente intentando pasar una sonda nasogástrica y tenemos la dificultad para que esa sonda no pase. Entonces ahí podemos sospechar una atresia de Comanas en el momento del nacimiento, como algunos síndromes o algunas otras patologías. Y luego tenemos las torácicas, como es la atresia de esófago y la hernia diafragmática, ¿no es cierto? Entonces, esas dos patologías el día de hoy nos vamos a referir. Las abdominales, que son los defectos de pared abdominal, el ófalo-cele, la gastroenteritis, hipertrofia del thyroid, obstrucciones intestinales y enterocolitis. Y luego las neurológicas, hieromeningocele, cefalocele, meningocele, craneosinostoses, hidrocefalia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un marco general de todo lo que son las patologías quirúrgicas y luego nos vamos a abocar a que aprendamos a diagnosticar de manera oportuna para realizar el tratamiento o derivarlo al paciente a que tenga una atención adecuada. ¿Qué queremos nosotros como médicos general que van a hacer ustedes? ¿No es cierto? Que sepan diagnosticar el estado de gravedad, que sepan lo que es una emergencia, que sepan lo que es una urgencia y darle la oportunidad al paciente que tenga esa atención oportuna y con gente especializada. Supuestamente, hasta la fecha del día de hoy, como ya la medicina avanzada y tiene muchos adelantos, ningún parto de una patología quirúrgica
neonatal congénita, una anomalía, debería ser atendido en un primer nivel, debería ser atendido en un segundo nivel. Directamente ya ese paciente debería haber sido diagnosticado con anterioridad en la fase prenatal cuando estaba embarazada y obviamente hacer el seguimiento, el monitoreo y el parto o la cesárea que probablemente vaya a hacerlo en un hospital de tercer y cuarto nivel y el personal que necesite o el personal que va a atender a ese niño pues tenga las competencias necesarias. Entonces nosotros hablamos acá de algunas patologías que son consideradas como urgencia neonatal. Vale la pena resaltar que hace mucho tiempo se pensaba que todas las patologías quirúrgicas neonatales eran una emergencia. Sin embargo, ahora se las cataloga como si fuera una urgencia neonatal y son pocas las que no necesitamos estabilizar al paciente y que necesitamos tomar una atención inmediata, hacer intervenciones. Dentro de esta patología, de la patología quirúrgica de la primera semana, tenemos la hernia diafragmática congénita y aquí hablábamos que hay dos tipos de hernia diafragmática que lo vamos a ver posteriormente. La congénita y la adquirida. Aquí vamos a hablar de las congénitas y de las más frecuentes que son dos. La fístula traqueoesofágica, entonces en esto estamos hablando de otra patología quirúrgica neonatal que son las atresias de esófago. Que las atresias de esófago pueden venir simplemente como una atresia de esófago completa o una atresia de esófago pura y también con fístula. Cuando son fistulizadas, eso significa que hay una comunicación entre la tráquea y el esófago y eso va a permitir el paso de las secreciones y obviamente no va a desarrollar una neumonitis o una neumonitis clínica, ¿no es cierto? El ónfagocele y la gastrofisis, la obstrucción y el mielomeningocele. Entonces, decíamos nosotros, en la actualidad, ninguna gestante no dejaría de tener un motivo de por qué no realizar un control prenatal. Es más, en nuestro país tenemos nosotros el seguro universal y ese seguro es gratuito, tanto para la madre como para el niño. Entonces, obviamente que esto podría hacerse en un control prenatal. ¿Cómo? Con lo que se hace siempre, una ecografía. La ecografía es el método ideal para poder detectar algunas anomalías congénitas. ¿A las cuántas semanas la solicitan? En el primer trimestre, que es entre las 11 y 14 semanas. ¿Qué es lo que miden ahí? La translucencia nucal. ¿Para qué sirve eso? Para sospechar de una trisomía 21. ¿Qué es la trisomía 21? El síndrome de Down, ¿cierto? Y a las 18 y 21 semanas, esta es la que es más importante, donde vamos a ver nosotros toda la estructura morfológica. Aquí vamos a poder detectar si hay o no hay alguna anomalía. Y luego tenemos la resonancia magnética fetal, que eso de acá vendría a ser un complemento. Entonces, primera línea, primera cosa, ecografía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos duda o queremos comprobar y hacemos la resonancia, que es un estudio ya complementario, y obviamente que ya la definición de ver las estructuras anatómicas del producto del feto pues es mucho mejor que la anterior. Eso nos va a permitir evaluar cada órgano, especialmente de lo que estamos hablando. Y es muy útil para evaluar la hernia diafragmática congénita y atresia. Obviamente que cuando decimos aquí nos va a permitir evaluar si hay órgano dentro de la cavidad torácica, estamos hablando de la hernia diafragmática. Y luego tenemos los estudios genéticos prenatales. Dentro de eso, los estudios genéticos prenatales se hacen por amniocentesis. ¿Qué es la amniocentesis? Es un procedimiento invasivo donde se saca líquido ¿no es cierto? Se da el líquido amniótico y se lo manda a analizar para ver los cariotipos, estudios moleculares, fluocentesis, también por amniocentesis y la biopsia corial. Y aquí ya más o menos tenemos, de acuerdo a las patologías que estamos viendo acá, qué estudio de imagen nos sería más útil. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la atresia de esófago, ecografía. ¿Ya? Complementamos, tenemos una con resonancia. Un ecocardiograma, sí. Generalmente estas patologías vienen asociadas y vienen asociadas a otras malformaciones. Entonces, cuando hay una malformación, uno tiene que hacer un estudio complementario y tratar de descartar o confirmar si viene con algún otro tipo de malformación y el estudio genético.
Y así tenemos las diferentes patologías y el estudio ideal que podemos realizar. Ahora, cuando va una gestante a un primer nivel, nosotros vamos a evaluar, como bien lo están haciendo ustedes, si existe o no existe factores de riesgo. Porque si existen factores de riesgo que impliquen una sospecha de que existe una malformación congénita quirúrgica, se lo tiene que derivar, ¿ya? Se lo tiene que referir, que es el término correcto, ¿cierto? Entonces, ¿a cuáles hijos de madre diabética? Cuando están asociados o tienen otras malformaciones y macrosomías. ¿Qué estamos diciendo con otras malformaciones? Hemos dicho que generalmente pueden ir asociadas en la mayoría de las veces con otras malformaciones. Esto de acá se empezó a utilizar el mnemotécnico de Barterer en el 1973, que esto nos da para que nosotros podamos investigar cualquier otro tipo de anomalía que podamos tener. Vertebrales, anomalías anales, cardíacos, traqueales, esofágicas, renales y extremidades. Entonces es obligación de que nosotros hagamos un estudio completo, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma cuando tenemos nosotros un aumento del líquido amniótico, un polidramio? Obviamente debemos descartar algún tipo de malformación. Cialorrea, cuando nos pasa en el momento del parto. Hemos aprendido en la atención inmediata del recién nacido que si nosotros tenemos un paciente que presenta cialorrea, hemos dicho que no se aspira de manera rutinaria, ¿cierto? Que solamente lo aspiramos si hay abundante cialorrea, si hay obstrucción de las vías aéreas superiores. Entonces, cuando tenemos esa abundante cialorrea, cuando tenemos abundante secreción, obviamente nos vemos obligados en la necesidad de descartar una malformación, que es la atresia. ¿Ya? Entonces, para ahí tenemos que colocar la sonda nasogástrica o también sonda orogástrica. La sonda nasogástrica hemos dicho que es exclusiva para descartar la atresia del coano. Pero si queremos descartar o confirmar una atresia del esófago, podemos pasarla a la sonda orogástrica o nasogástrica. Evaluar si hay tejido gástrico, cómo está el abdomen, si el abdomen está excavado, si el abdomen es escafoideo, o sea, quiere decir que si está excavado, entonces quiere decir que probablemente parte del contenido abdominal ha pasado al contenido torácico y estamos hablando de una diarrea. Vómitos, ausencia de amonio y síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, tomando en cuenta las manifestaciones clínicas más comunes, vómitos, distensión abdominal y retraso o ausencia en la evacuación de patología quirúrgica abdominal. Entonces, vemos a qué nivel podría estar la obstrucción. Entonces, tenemos obstrucción intestinal alta y baja. Cuando el vómito es precoz, rápido y envidioso, es alta. Cuando el vómito aparece dentro de las 24 a 48 horas y es envidioso meconial, es bajo. Cuando la distensión abdominal es mínima, es alta. Cuando es intensa, es baja. Y el retraso o ausencia en la evacuación puede ser que sea normal, que no hay retraso, que no hay ausencia, es una obstrucción intestinal alta. Y cuando no hay evacuación o cuando está atrasada es una exclusión baja. Entonces, nosotros continuamos y hablamos ya de malformaciones digestivas, ¿no es cierto? Dentro de los defectos de pared, que vamos a empezar a hablar en la próxima clase. Disculpa, pero he hablado tanto ahora y No sé si es su descansito, doctora. Entonces tenemos estas patologías y ahora ya vamos a entrar directamente a lo que son las atresias de esófago, ¿ya? Y aquí quiero que sepamos definir bien dos cosas. Saber qué es una atresia de esófago y saber cuántos tipos de atresia de esófago hay, que es lo que es más importante, y la sintomatología, ¿ya? Entonces, primero, como término general, independientemente de todo, ¿de dónde es de la atresia? El término atresia significa oclusión completa del lumen intestinal. Estamos hablando de oclusión intestinal. Y cuando hablamos de una estenosis, aquí tenemos una atresia, aquí, y toda acá, la luminal del esófago, y aquí solamente está estrechado.
Entonces, esto de acá que está estrechado es un estenosis. Entonces, vendría a ser una obstrucción parcial o obstrucción intestinal incompleta. Pero si ya hablamos nosotros de atresia de esófago, ya estamos implicando a un órgano, al esófago, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos nosotros en atresia de esófago? Primero, que es una malformación congénita, ¿cierto? Y que está caracterizada por la interrupción de la continuidad anatómica del esófago. Entonces, acá nosotros tenemos lo que es la tráquea y aquí tenemos lo que es el esófago. Lo vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí hay una continuidad, no sigue, ¿no es cierto? Hay una separación, hay un espacio. Entonces, decimos nosotros, hay una interrupción de la continuidad del esófago. ¿Y qué hace esto? Impide el paso normal de los alimentos. No hay, no se puede alimentar, no puede, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que lo que damos, ¿qué va a pasar? Frecuentemente se asocia a una comunicación anormal del esófago y la tráquea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de las atresias hay diferentes clases. Hay la atresia de esófago pura, donde no hay comunicación. Donde no hay comunicación ¿con quién? Con la tráquea, como lo tenemos aquí. Aquí tenemos un esófago, pero aquí no hay una atresia, porque está el esófago completo y lo que tenemos es una comunicación. Esa comunicación la denominamos pista, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, hay una atresia, porque aquí hay una discontinuidad y ahí hay una comunicación distal, ¿ok? Entonces, viendo nosotros, y esta figura que después la van a ver en otra imagen más ampliada, decimos nosotros, ¿qué pasa o cómo llega para que no haya, no haya esa separación de la tráquea con el esófago? ¿Cierto? Primero, que durante la cuarta semana aparece el intestino primitivo anterior, o sea, uno solo, ¿ya? No hay división, es uno solo, el intestino anterior. Posteriormente surge el divertículo respiratorio. El divertículo respiratorio que ese va a dar origen a la parte respiratoria, a la tráquea, a los bronquios y a los pulmones. Y luego ya tenemos que aparece el tabique tráqueo esofágico, que es este verdecito de acá. Entonces, este tabique tráqueo esofágico hace que se separe. Y finalmente vamos a tener lo que es la tráquea y lo que es el esófago. Eso es lo que ocurre normalmente. Entonces, normalmente decimos que ya una vez que ya se ha desarrollado normalmente sin ningún problema. Pero, ¿qué puede pasar? ¿Qué anomalía o qué malformación o qué es lo que va a llevar para que no haya esa separación? Que este tabique que lo tenemos acá no va a haber, ya este tabique traqueoesofágico no hay, por lo tanto no hay separación de la tráquea con el esófago, ¿no es cierto? Entonces ya ahí vamos a tener la alteración que es la atresia. Y aquí lo tenemos ya bien explicado, lo que hemos hecho es dolor. Y aquí ya está el tabique, aquí ya divide, y aquí ya no hay la división. Entonces, una vez que nosotros sabemos distinguir lo que es la tráquea, lo que es el esófago y cómo se produce, vemos la incidencia. Un caso por cada 2.500 a 4.500 nacidos vivos. Tiene una elevada supervivencia cuando el diagnóstico y tratamiento son oportunos. Todas las patologías, todo lo que se diagnostica oportunamente permite hacer un tratamiento eficaz. Y si hacemos nosotros un tratamiento eficiente, el resultado y el éxito obviamente es mucho mejor, ¿no es cierto?, que hacer un diagnóstico tardío. Entonces, actualmente la supervivencia llega hasta el 95% en centros especializados. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sobreviva, tienen que ser diagnosticados precozmente. ¿Qué significa precozmente? Durante el embarazo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que sean atendidos en hospitales que tengan las condiciones accesibles para poder atender. No existe predominio claro por sexo y la mayoría, bueno, no. Los factores asociados, edad materna avanzada, embarazos múltiples, alteraciones cromosómicas. La edad materna avanzada generalmente es un factor de riesgo para muchas patologías, incluyendo dentro de ahí las patologías cromosómicas como es la trisomía 21, ¿cierto? Entonces dice que hay un tiempo para todo, ¿no? El tiempo ideal. Entonces ustedes están en la mejor edad para poder tener niños fantásticos, ¿ya? Malformaciones asociadas
Todas estas patologías pueden acompañarse de otra malformación en un 25%. De esa, la más frecuente es las malformaciones cardíacas, con un 35%, las intraurinarias 4%, esqueléticas 13% y las del sistema nervioso central 10%. Y ya aquí llegamos a lo que es la clasificación de la fístula. Aquí es lo que ya nosotros tenemos que aprender a interpretar lo que son las imágenes y decir qué tipo de fístulas son, ¿no es cierto? Si tienen o no tienen fístula. Entonces aquí hemos dicho que tenemos dos estructuras. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que hay en el esófago de acá? ¿Hay un espacio? ¿Qué hay? Atresia pura. Hay una discontinuidad del esófago. Entonces, aquí hay un cabo proximal, aquí hay un espacio y una discontinuidad, y aquí hay un cabo distal y ya viene el estómago, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que hay una atresia del esófago. Pura, completa, sin fístula. No hay fístula. La fístula hemos dicho que es el puentecito, ¿no es cierto?, que comunica entre ambos. Entonces, aquí tenemos lo mismo, pero aquí, ¿qué vemos? Fístula. Una fístula, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay discontinuidad. Sí. Sí. Entonces, el primer diagnóstico, ¿qué es? Atresia. Atresia de esófago. ¿Qué más? ¿Con qué viene acompañado? Fístula traqueoesofágica proximal. ¿Esta fístula dónde está? En la parte proximal, ¿no es cierto? Entonces, fístula proximal, ¿no? Entonces ya hemos dicho, esa es la tipo B. O dicen 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 clases. ¿Cuál es la tercera? ¿Qué hay? ¿Primer diagnóstico? Atresia. ¿Por qué hay atresia? Discontinuidad del esófago. Hay una discontinuidad. Aquí hay un cabo, ¿no es cierto? ¿Y el otro cabo dónde está? Está en la tráquea. Entonces, ¿qué es? El segundo. ¿Fístula qué? Distal. Distal, ¿no es cierto? Y luego tenemos esta otra, que aquí la vamos a ver mejor, esto es lo mismo. Aquí quedan dos puentecitos, dos fístulas. Entonces decimos, ¿aquí qué hay? Atresia de esófago con doble fístula. Con doble fístula, ¿cierto? Y aquí, ¿qué ven? Fístula sin ¿Ahí atresia. hay atresia? No hay, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos el esófago íntegro, pero sí lo que tenemos es la complicación, que está fistulizado. Entonces, esa es una solamente fístula, ¿no es cierto? Tráquea, eso, ¿ya? Entonces, dentro de la más frecuente, la que tenemos más frecuente es la tipo 3. La tipo 3, la que tenemos acá, del 85 al 90% y varía de la literatura. Pero la más grave, la que da más sintomatología, la que tiene más riesgo de vida, la que tiene doble fístula, ¿ya? Entonces, ¿lo hemos entendido? ¿Está bien claro? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Evaluamos la clínica. Cuando hacemos nosotros un diagnóstico, hemos dicho, evaluamos factores de riesgo, y luego obviamente son los antecedentes maternos que ha tenido durante la gestación, el laboratorio, y luego hacemos la clínica, ¿no es cierto? Pero al hacer el diagnóstico, ya hemos hablado, vamos a preguntar factores de riesgo. Y el factor de riesgo es el polihidrámico, ¿no es cierto? Ahora, después del nacimiento, también ya lo hemos explicado, la cianobacteria, la dificultad respiratoria, la sonda orogástrica, aquí tenemos dificultad para pasar la sonda porque hay un stop, ¿no es cierto? O sea, como no hay una continuidad, entonces en el momento de la sala de parto, este es un diagnóstico que si no lo han hecho antes del nacimiento, si les llega una parturienta y ustedes la tienen a recién nacido y tiene abundante secreción, ¿lo pueden aspirar con una perilla? Sí. Aspiran con una perilla, pero están obligados a colocar una sonda naso u orogástrica. Al colocar la sonda, tienen y encuentran un stop que no quiere pasar y se les enrolla en la boca, entonces yo tengo dificultad para pasar la sonda naso u orogástrica. Y al tener esa dificultad y esa sonda orogástrica enrollada, ya yo tengo que sospechar de la atresia de esófago, ¿no es cierto? Y posteriormente, si lo alimentamos, si la mamá se va, no le han hecho ese diagnóstico, va a haber regurgitación, crisis de sofocación, línea y cianosis. Ahora,
¿Cómo nosotros evaluamos la clínica ya en el postnatal? Cuando ya el niño va a tener frecuentemente, va a tomar la leche y se va a ahogar y lo va a vomitar, porque no va a haber pasaje del alimento, ¿no? Entonces se atraganta, vomita, al atragantarse, ¿qué va a tener? Cianosis. Va a ocurrir las vías aéreas superiores y se va a poner cianosis y va a comenzar a toser. Abdomen excavado y signos de dificultad respiratoria. ¿Por qué son los signos de dificultad respiratoria, especialmente en los pacientes fibroizados? Porque el pasaje de la secreción hacia el pulmón, ¿cierto? Entonces eso de ahí va a ser una neumonitis química o una neumonitis aspirativa. Y peor todavía si le damos alimento, ¿ya? Entonces, la tríada clásica se alorrea todo durante la alimentación y cianosis, si no ha sido diagnosticado algo. Pero esperemos que ya en estas circunstancias y a estos niveles, pues obviamente no deberíamos nosotros hacer un diagnóstico tardío, deberíamos tener el diagnóstico antenatal. Entonces, aquí ya lo hemos visto, las ondas de Bencolson, enrollada. Ahora, cuando nosotros tenemos esa falta de continuidad, y lo que evaluamos en una radiografía de tórax, vamos a evaluar si hay o no hay la presencia de aire. ¿Por dónde llega el aire? Por la tráquea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí que tenemos, aquí que es esto de acá, esta imagen, es la sonda orogástrica, que no ha habido el pase, ha hecho un stop. Estamos como en un bolso. Si nosotros acá vemos, y aquí hay aire en cavidad gástrica. Y si hay aire, quiere decir que es una fistulizada, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos, vean, eso es la cita. Atresia con fístula distal, esto de acá, porque aquí hay aire, atresia sin fístula. Aquí no hay fístula, entonces no hay pasaje de aire. Entonces, en la tipo 1, tipo A es una atresia esofágica sin fístula, como lo hemos hablado, ¿no es cierto? Y aquí volvemos a tener, aquí entonces en esta tipo A que tenemos, la fístula es distal, que es pasaje. Y aquí tenemos todo lo que es aire en la radiografía se ve aquí. Ya, cada Dios. ¿Aquí hay aire? No, ¿no es cierto? No pasa la sonda, entonces aquí no hay aire, ya decimos una atresia sin fístula. Aquí ya estas ya son tránsito y tenemos ya la fístula traqueosofágica en H, esta. ¿Esto qué es? ¿Aquí qué es? ¿Hay discontinuidad? No hay, el esófago completo. ¿Y aquí hay? La Entonces, fístula. ¿qué es? Solamente una fístula, aquí está la fístula. Esto que está con la. ¿No es cierto? O sea que está bien claro, y aquí entre el bolsón y allá hay una línea. Entonces aquí ya vemos todo lo que son ya diferentes placas que ustedes las pueden encontrar, las pueden buscar, pero lo más importante es saber que si tenemos aire en cavidad abdominal está fistulizado. Si no hay aire, no está con fístula, es la tipo 1. Eso es lo principal que debemos saber, los tipos de este, ¿no? Entonces, endoscopía si es necesario, esofagoscopía, broncoescopía, y saber qué es lo que vamos a hacer antes de la cirugía. Lo hemos diagnosticado, lo hemos atendido en la sala de parto, hemos visto, hemos aspirado secreción, hemos intentado pasar, hemos llamado al especialista, vemos que se ha ido a neonato con una sospecha de una atresia de esófago y lo llevamos a la sala ya para calcular y hacer su tratamiento de apoyo. Su tratamiento de apoyo va a depender mucho de qué sintomatología tiene. ¿No es cierto? Si tiene sintomatología respiratoria, ver cómo está su gasometría, si necesita soporte de oxígeno o qué otro tipo necesita. Pero lo que es importante también es el manejo de líquido. El manejo de líquido, este paciente no se puede alimentar, no puede comer, y peor una nutrición enteral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer el primer día? Calcularle sus líquidos a requerimientos parciales, que era lo que hicimos con el anterior grupo, de saber que todos los recién nacidos tienen sus requerimientos. Los requerimientos dependen del peso y de los días de vida que tiene. Ya lo hemos hablado anteriormente y ya lo hemos explicado. Entonces, ese es tratamiento de apoyo para todos los pacientes, no solamente para los madres, los requerimientos de líquido. Y los líquidos, hay los líquidos focales y los líquidos parciales. Los líquidos parciales son los por kilo peso y van a depender de los días de vida que tienen. Ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces, el primer día de vida es 60 ml por kilo peso día.
para las 24 horas. 80 ml por kilo por día. Cada día que pasa, aumentamos 10 ml. Entonces, el segundo día 70, el tercer día 80, y así llegamos hasta el 10.º día de vida, y aquí vamos a llegar a 150 ml por kilo por día. Esto va a significar que estos 150 ml va a ser para toda la etapa neonatal, hasta los 28 días. ¿Ya? A partir de los 28 días ya es un lactante y utilizamos otra tabla. Entonces, ese es nuestro tratamiento de apoyo que ustedes tienen que hacer al igual con su líquido parcial, ¿ya? Entonces, calculamos sus líquidos de acuerdo al requerimiento y evaluamos al paciente para ver el riesgo quirúrgico que tiene. Pedimos una consulta con cirugía, que ellos vengan, que lo evalúen, lo estabilizamos y posteriormente después ven el momento ideal para el acto quirúrgico. Estaba la luz apagada allí. ¿Ya? Entonces, mira, ¿no es cierto? Tratamiento quirúrgico, ya hemos dicho. Estabilización, calcular líquido, ver si necesita oxígeno, cómo vamos a administrar su oxígeno, ver si hay otro tratamiento de apoyo que necesitamos darle, ¿no es cierto? Ahora, una vez lo estabilizamos al paciente, en el caso, por ejemplo, de que haya neumonitis aspirativa, obviamente que vamos a utilizar antibióticos, de acuerdo a la dosis que ya también hemos hablado, ¿no es cierto? Y luego ya viene el equipo de cirugía, lo evalúa el paciente, programa su cirugía, nosotros nos encargamos de estabilizar y lo mandamos al paciente con su requerimiento, con su peso de entrada, de salida. Antes de entrar a la cirugía se lo pesa. Después de salir de cirugía se lo pesa. Para ver, por ahí en cirugía le han pasado más líquido y nos ha hecho ver el nudo del pulmón, ¿no es cierto? Se lo han acercado, lo pesamos. Y luego ya el procedimiento quirúrgico, que ya es más de especialidad. Entonces aquí tenemos el tipo de cirugía que hacen en el tipo 3 y en el tipo A. Y el tratamiento, lo que hemos dicho, nebulizar, drenaje pleural, dependiendo de qué es lo que tiene, ¿cierto? La otra cosa importante es evaluar cuánto tiempo se va a quedar sin alimentar. Si se va a quedar sin alimentar durante 48, 72 horas, de repente no vale la pena hacerle una nutrición parenteral. ¿Qué significa la nutrición parenteral? No solamente dar los aportes hídricos, sino también el aporte calórico, ¿cierto? Entonces, una mezcla de soluciones donde va la dextrosa, los hidratos de carbono, de acuerdo a los requerimientos, los líquidos y las proteínas. Entonces, si su tiempo que se prevé va a ser más de 7 días, ahí sí tenemos que pensar en una nutrición parenteral. Para tener una nutrición parenteral, también tenemos que tener una vía central, lo ideal. Aunque si tiene una concentración de una glucosa menor al 12.5%, la concentración se puede hacer por periférica. Pero lo ideal es que ya de la sala de parto salga con su vía central, que es la vena umbilical. ¿No es cierto? Las complicaciones tenemos las tempranas, la fuga traumática, la más frecuente neumotora, meningitis, sepsis. Y las tardías tenemos estenosis traumática, pánico, la más frecuente la disfagia, tenemos diferentes complicaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un paciente de alto riesgo, que tiene que estar monitorizado, que tenemos que estar pendientes, tiene que tener un control de signos, obviamente, cada 4 horas. Los factores favorables para que el pronóstico sea bueno, el peso del niño, que no tenga otra complicación, otra malformación, y hacer siempre el diagnóstico precoz. Y como les he dicho, ¿no? Ahora ya la supervivencia es bastante alta. Y ahora entramos a otro tema, también otra patología, que es la hernia diafragmática. Entonces, la hernia diafragmática, aquí tenemos que ¿qué órgano está afectado? ¿Qué es lo que estamos diciendo? El diafragma. ¿Qué es el diafragma? ¿Es un órgano o es un? ¿Qué es? Es un músculo. El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿cierto? Entonces, decimos la hernia diafragmática es un defecto. ¿Cuál es el defecto? Es que no ha habido cierre completo
Entonces tiene un defecto que puede ser en diferentes lugares, en diferentes ubicaciones, que eso va a permitir, por esa falta de cierre, ese defecto, que pase el contenido abdominal al contenido, a la cavidad torácica, ¿no? Entonces hay desplazamiento de los órganos abdominales hasta el tórax. Entonces, ¿eso qué hace? Si pasa el hígado, si pasa el intestino, si pasa cualquier órgano a la cavidad torácica, ¿qué es lo que va a pasar? Al pasar allá, lo va a empujar, vamos a decir, al pulmón, ¿cierto? Y el pulmón se va a hacer pequeñito, y al hacerse pequeñito estamos hablando de que va a haber una compresión y va a haber una hipoplasia pulmonar, entonces no va a desarrollar sus funciones que tiene que hacer, va a hacer alteraciones vasculares y la complicación más frecuente que es hipertensión pulmonar persistente. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en la cavidad torácica? Los pulmones, el corazón o los grandes vasos. Entonces, ahí es lo que vamos a ver qué consecuencias tiene sobre el pulmón, que ya lo hemos dicho sobre la hipoplasia, y el corazón va a estar empujado contralateralmente a donde estén los órganos o el pulmón afectado, ¿cierto? Ahora, en la cavidad abdominal tenemos hígado, estómago, intestino y vasos. ¿Qué puede pasar a la cavidad torácica? Cualquiera. Puede pasar dos o más o uno solo. Ya va a depender de dónde se encuentra. Generalmente el hígado se encuentra al lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, más que todo, como que le sirve de protección, entonces es menos frecuente ese tipo de hernia que es la del órgano. Entonces, ahora, vemos lo que es el desarrollo normal y el desarrollo anormal de lo que es ya la comunicación. Entonces, a la cuarta semana existe una comunicación entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Se comunican bien. A la semana quinta o séptima, las membranas neuroperitoneales, que son aquellas las que hacen el cierre, esa membrana. Entonces, comienzan ya a crecer, comienzan a aumentar, y a la octava o décima semana ya está la puerta cerrada. Ya se completa el cierre totalmente. Ya está dividido, ya hay una separación de lo que es la cavidad torácica a la cavidad abdominal. Entonces tenemos un tórax y abdomen que quedan totalmente, como aquí lo vemos, en el diafragma, aquí está las membranas peritoneales y lo tenemos totalmente separado, ¿cierto? Entonces, cuando hay una falla de estas membranas peritoneales, de estas membranas pleuroperitoneales, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a cerrar completamente. Va a haber un orificio, va a haber un defecto, que decir, ese defecto puede ser pequeñito, puede ser mediano o puede ser grande. Eso de ahí, del tamaño del defecto, va a depender la gravedad y el pronóstico de la patología. Y también va a depender de pasajes del tejido abdominal. Entre más grande es, hay más probabilidades de que pasen más vísceras, ¿cierto? Entonces, hay un orificio, las vísceras migran o pasan, comprimen el pulmón y produce la hipoplasia pulmonar. Y aquí ya es el resumencito de lo que hemos dicho. Al haber un defecto, las vísceras suben, llegan a lo que es el campo torácico, comprimen el pulmón, hay hipoplasia, esas son las vísceras que pueden subir, y van a disminuir los alveolos, la presión de los bronquiolos y los vasos pulmonares. Como consecuencia, tenemos todo bien. Lo más grave es hipertensión pulmonar persistente, que ahí inclusive ya esos pacientes tienen que utilizar hasta óxido nítrico inhalado. Resistencia a la circulación fatal, hipoxemia grave, insuficiencia respiratoria venenosa. La incidencia similar, 1 para 2.000 a 5.000 recién nacidos. Mortalidad del 30 al 60%. Ahora, ¿cómo las clasificamos? Les decíamos a la hernia en congénita y adquirida, ¿no es cierto? La congénita, la más frecuente, tenemos la de Boade y la morgánica. La hernia hiatal generalmente es más en las personas grandes, ¿no es cierto? Ya la hidratación que también hay, o sea, ya no, prácticamente congénita. Entonces, la de Boade, que es la más frecuente, ¿dónde se ubica? Posterolateral izquierdo. ¿Dónde quiere decir? A este lado. Del 80 al 90% y un mínimo en el lado derecho. Ahora, cuando está ubicado en el lado derecho, ¿cuál es la víscera que va a pasar? Por efecto, el hígado, ¿cierto? Entonces, esto de acá es un mal pronóstico, ¿ya? Es un pronóstico grave y la mortalidad es más alta. Entonces,
Es más frecuente porque la del duodeno posterolateral, el canal peritoneal, el izquierdo se cierra más tarde, el hígado protege parcialmente el lado derecho. Es como que si tuviera una barrera que lo va a proteger. ¿Ya? Para que suban otros órganos de abajo, estamos hablando de intestino. ¿Ya? Ahora, la dermorganic es la otra hernia que es anterolateral, esa es la diferencia, la una es posterolateral y la otra anterolateral, y el porcentaje es mínimo, es menos frecuente. Entonces, es del lado derecho, lo más frecuente es la dermorganic es del lado derecho, lo más frecuente del Bodale es del lado izquierdo. Esas son preguntas generalmente, ¿no? Para que lo tengamos. Entonces, aquí tenemos ya la imagen donde tenemos aquí lo que es el pulmón, aquí dice, este es el pulmón, y aquí está el otro hipoclásico pequeño, ¿no? Porque está empujado con las vísceras que han pasado. Entonces, la clínica, obviamente, si tenemos nosotros el pulmón, el tórax, está ocupado por otros órganos, ¿qué es lo que vamos a tener? Síntomas de dificultad respiratoria. ¿Cómo lo vamos a evaluar en el recién nacido? Con los signos de dificultad respiratoria a través de la escala del Silverman and del Silverman. Entonces vamos a evaluar por eso, va a haber cianosis, y luego si sacamos una radiografía, ¿qué es lo que vamos a tener en la radiografía? Aquí la tenemos en la radiografía. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Esta es una hernia de, ¿qué lado es esta? ¿Qué lado es? ¿Qué Izquierda. lado es? Izquierdo. ¿Qué hernia es? La de boda. Bodale. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Entonces aquí observamos que la cavidad torácica está ocupada ¿por qué? Intestino. Por intestino. Aquí vemos esta imagen negra que es aire, ¿cierto? Entonces tenemos masa intestinal. ¿Y qué es lo que vemos? Al estar aquí el pulmón pequeñito, ¿qué es lo que vemos? Y al estar empujado al otro lado, lo está empujando de manera contralateral. Entonces tenemos nosotros el corazón más hacia el lado derecho. Entonces, ¿dónde vamos a buscar los ruidos cardíacos más? En el lado izquierdo. Perdón, en el lado Derecho. en el lado derecho, ¿ya? Y el mediastino también va a estar desviado hacia el lado derecho. ¿Y qué vamos a ocultar aquí? Yo les digo, oculten el pulmón, ¿qué va a haber? En el lado afectado, Murmullo vesicular. ausencia del murmullo vesicular. ¿No es cierto? Por eso es lo que ocultamos simultáneamente primero el uno y el otro, ¿no es cierto? Entonces, ante la ausencia del murmullo vesicular, obviamente, también debemos pensar, y en vez de murmullo, ¿qué vamos a escuchar? Ruidos hidroaéreos. Ruido hidroaéreo, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya son las radiografías que estamos viendo, para que ustedes más o menos ya lo vean, ¿no? Entonces, diagnóstico prenatal, polidramio, ultrasonografía, para hacer y ver todo lo que hemos hablado anteriormente, la clínica que ya hemos hablado, que es lo que tienen que tener, y obviamente la evaluación de la radiografía, ¿no? Aquí tenemos la radiografía, siempre se pide, me olvidé de decirles, siempre se pide una AP tóraco-abdominal. No me pidan una radiografía de tórax. Siempre se pide tóraco-abdominal y AP. Hay la AP, hay la PA y hay la lateral. Se pide lateral en el caso que necesite. Entonces vemos las masas intestinales todas, las del mediastino. Y la otra cosa que vamos a ver también, en el caso de que le pongamos una sonda nasogástrica, la sonda nasogástrica va a estar ubicada donde la sonda, aquí no hay ninguna imagen con sonda. Entonces, si ponemos la sonda la vamos a ver blanquita, ¿no es cierto? Entonces, porque es radio opaca, se la ve blanca. Bien, se la ve como ¿no? Entonces, si nosotros agarramos y ponemos la sonda, ¿se acuerdan que en el anterior veíamos el bolsón, la sonda blanquita, ¿no ve? Aquí vamos a ver el bolsón. No. Porque hay atresia. No. Entonces, ¿dónde le vamos a ver la sonda? Tórax contralateral. En el tórax, donde está el defecto. Porque si el defecto está en el lado derecho, vamos a verlo, la sonda, ¿no es cierto?, en el lado derecho. Pero si está aquí, la sonda la vamos a ver en el tórax. Pero se ve, ¿ya? Y se tiene que poner sonda. La sonda les va a pasar, ¿ya? Pero no va a estar en cavidad abdominal, sino va a estar en cavidad torácica, siempre y cuando el estómago esté en la cavidad torácica, porque no siempre va a estar. Puede ser que esté también, que solamente haya pasado en el intestino, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué es esto de acá? Intestino. Aquí hay niveles, y aquí hay masas intestinales, ¿cierto? Tenemos ahí.
y tampoco tenemos lo que es la sonda nasogastrial. Que ahí también hay. Bien. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, polidramio, y aquí ¿por qué hay polidramio? Porque el producto o el feto dentro de la cavidad uterina es el glúteo, ¿cierto? El líquido amniótico. Entonces, aquí hay falta de dilución fetal, ¿cierto? Entonces, al haber falta de dilución fetal, hay polidramio. Es por eso que se produce polidramio, especialmente porque el niño no deduce. La eco que se debe hacer y en el postnatal, los síntomas que hemos dicho ya, ahora que encontramos al examen físico, vamos a hacer un examen físico completo, el general y el segmental. ¿Qué es lo que vamos a observar a la infección? El tórax y abdomen. En tórax, signos de dificultad respiratoria. ¿Y otro que vamos a observar en el tórax? A la infección, ¿cómo va a estar? ¿Y el abdomen? ¿No es cierto? Va a estar vacío, se fueron los dueños, se fueron a visitar la tórax. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a encontrar eso. ¿Y la ocultación? Tórax, Ya, eso, del lugar afectado, ¿no? Disminución del volumen muscular o ausencia del lugar afectado y el fluido hidroaéreo. Entonces, siempre hablar, ya hemos hablado de que se debe hacer en el prenatal con análisis complementario y en el postnatal. Hemos dicho que a estos niños no tenemos que darle la oportunidad a respirar. Entonces, en el postnatal inmediato, cuando ya viene con el diagnóstico de una hernia, tiene que estar en el equipo multidisciplinario, inmediatamente sale y lo primero que uno hace es la intubación precoz. Se lo tiene que intubar. ¿Para qué? ¿Se imagina si yo le doy una ventilación a presión positiva? ¿Qué se me va a hacer si todos los órganos están ahí? Voy a meter aire y se va a ver una inflamación. Entonces, evitar entrar el aire a la víscera, ¿cierto? Entonces, contraindicación total de reanimar con una bolsa autoinflable, la máscara, el ventilador, sale y ahí ya sé que voy a ventilar ya pulmones, ¿cierto? Y oximetría. Y esto vale la pena resaltar de la oximetría, que la oximetría obviamente tienen que tomarlo en la mano derecha, en la preductal. También están haciendo ustedes y hay alguna equivocación. Cuando hablamos de ayudar al paciente, no sé si recuerdan, ya hemos hablado de reanimación, tenemos que tomar en cuenta cuánto voy a introducir de centímetro para que llegue a la bifurcación de la tráquea, para tener una intubación bien hecha, ¿cierto? Y saber en qué momento voy a intubar y la técnica para intubar. Entonces, ¿cuál es la medida para marcar el tubo? Eso lo vamos a hacer en reanimación, pero la teoría yo les cuento que ya después va a ayunar eso. Lo que estás haciendo. de la fosa nasal hasta el lóbulo. Trago a uno, ¿no es cierto? Lo debemos medir. Entonces tenemos que tener todos esos cuidados para realizar las intervenciones. Lo mismo que saber qué tanto voy a introducir en la sonda, también lo hemos hablado, ¿no es cierto?, de las medidas. Estos son básicos, que la intervención que se haga, yo la sepa realizar bien, para no causar diatrogenia, ¿no? Entonces, introduzco el tubo y comienzo a ventilar. Los líquidos, que nuevamente volvemos a hablar de acá, que va a depender, esto también probablemente del examen, les pongo el primer día de un post quirúrgico cuánto van a hacer su requerimiento, y ya lo hemos hablado, los parciales y los totales multiplicar el parcial por el peso, dividirlo en 24 y tienen los ml por hora, ¿ya? Entonces, una vez que yo necesito y digo ya, lo vamos a pasar a terapia, eso ya es tratamiento especializado, pero el pasar a terapia necesita que le voy a dar asistencia ventilatoria con equipo. Dentro de la ventilación tenemos la convencional, que era la que teníamos en neonatología, que son los respiradores comunes, que también es la primera motivo. Luego tenemos de alta frecuencia, que son equipos más sofisticados, donde eso podemos darle ya frecuencia respiratoria alta, y luego tenemos, aquí no hay el ECMO, ¿cierto? Que son ya la oxigenación extracorpórea. Pensar en que es bueno tener una alcalinización de bicarbonato, entonces hay que ponerle bicarbonato. Lo que hemos hablado, si yo, este paciente, se me va a quedar durante muchos días sin nutrición enteral,
pensar en una nutrición parenteral. Evaluar la droga de los opresores, los butio, dopa, que generalmente se lo pone, y si yo lo voy a poner en una ventilación asistida, que el niño no respire, no quiero que respire, todo va a respirar por el ventilador, lo vamos a cegar con panculodio. Protocolo actual, lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Y protocolo actual de lo que es la ventilación. Sinotrópico, ECMO, cirugía diferida. ¿Hasta cuándo se va a hacer la cirugía? Cuando el paciente esté estabilizado, como hemos dicho, ¿no es cierto? Y no es una emergencia inmediata. ¿Ya? Manejo quirúrgico, momento de la cirugía, lo que quiero es estabilizarlo y si quiero un HPP, entonces hipertensión pulmonar persistente, que esté mejor. Objetivo de la cirugía es devolver a su sitio a los órganos, ¿no es cierto? Cerrar el defecto. Consideraciones quirúrgicas, por dónde van a hacer el abordaje y cómo lo van a hacer. Las complicaciones postoperatorias inmediatas, problemas respiratorios, hipertensión pulmonar, neumotoras, infecciones, que son los más frecuentes. Pacientes en unidad de terapia intensiva. Tenemos que cuidar las normas de bioseguridad para no tener infecciones, ¿no? Y más aún cuando están acoplados al respirador. Una de las clasificaciones actuales de la neumonía actualmente es la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada al respirador, la incluida en esa clasificación. Porque los germenes son otros, los microorganismos y el tratamiento es diferente. A largo plazo, una displasia, si lo tenemos bastante tiempo en lugar y no la emoción monitoreada, puede ser que el paciente quede con una displasia pulmonar, reflujo, obstrucción intestinal y problemas de alimentación. Y finalmente tenemos el pronóstico. ¿Qué es lo que ha mejorado el pronóstico? ¿Qué es lo que ha mejorado sobre el tiempo de vida, la sobrevida? Que depende del tamaño del pulmón, o sea, de la hipoplasia que ha tenido, del tamaño del defecto, del lado donde está afectado, y hemos dicho que es más grave el lado derecho, ¿no es cierto?, por el hígado que tiene. Si hay o no hay complicación, la HPP, y obviamente si la HPP no responde a la utilización del óxido nítrico inhalado, hemos fracasado, ahí ya lo último que se dice finalmente es factores que influyen, severidad de la hipoplasia, presencia de transmolía, grado de hipertensión y respuesta al tratamiento. Creo que con esto hemos terminado.